Buenos días. Bienvenidos a estos cursos de verano, de fin de semana. Vamos a reflexionar juntos sobre aspectos muy importantes acerca de la Iglesia. Toda la doctrina acerca de la Iglesia en teología se llama eclesiología. ¿Cómo dije? Eclesiología. Entonces la palabra eclesiología significa toda la doctrina acerca de la Iglesia. Gracias a Dios yo tengo reflexionando sobre estos temas y otros, pues las 3/4 partes de mi vida, 60 años, y todavía sigo estudiando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nunca se acaba. Acerca de la Santísima Virgen se dice, de María nunquam satis. Acerca de la Virgen María, nunca se dice demasiado. Esto mismo se puede aplicar a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de la Iglesia nunca se puede decir la última palabra. De manera que no piensen que con estos cursos, con estos 3 temas generales, ya ustedes van a conocer bien lo que es la Iglesia, qué es la Iglesia, cuál es su misión, etc. No, es apenas una eclesiología inicial. Estamos partiendo de los fundamentos de la doctrina de la Iglesia. Bueno, entonces este tema, el tema que nos ocupa, está en el folleto de la página 6 a la página 24. De la página 6 a la página 24. Se llama el tema Iglesia, ¿quién eres? Sobre el ser de la Iglesia, o sea, ¿qué es la Iglesia? ¿No les dieron folleto? Bueno, pues deberían haberles dado. Bueno, ojalá haya todavía para que lo tengan, porque va a ser importante. No se compra, sino que se les otorga gratuitamente por el hecho de estar participando, ¿verdad? Bueno, el objetivo que se señala en este folleto sobre este tema es el siguiente: redescubrir, o sea, volver a descubrir la identidad de la Iglesia como pueblo de Dios, sacramento de comunión y servidora del reino, para asumir una espiritualidad de comunión y misión que anime el caminar pastoral de la diócesis de Colima. Entonces a mí me tocaría ayudarles en esta reflexión sobre estos 3 rasgos de la Iglesia: pueblo de Dios; segundo, sacramento de comunión; tercero, servidora del reino. Pero fíjense bien, yo revisando el folleto, me parece que no alcanzo a explicar, como me gusta a mí, los 3 rasgos de la Iglesia. Entonces, me voy a concentrar solamente en uno de los rasgos de la Iglesia, el que me parece a mí más importante y primero. O sea, voy a hablarles concretamente ahora y aquí sobre la Iglesia como sacramento de comunión. Es el tema particular que vamos a ver. La Iglesia como sacramento de comunión, que está en el folleto de la página 13. Ya les están repartiendo el folleto, que está en el folleto de la página 13 a la página 18. Pero yo lo voy a explicar de otra manera, para que no estén
siguiendo el folleto, sino que nos concentremos en lo que estamos hablando. Entonces, no voy a seguir puntualmente el texto del folleto. Ustedes ya después pueden leer este tema, pero yo lo voy a dar de una manera más amplia y más completa. Por favor. Entonces el tema se llama la Iglesia, sacramento de comunión con Dios y entre los hombres. Lo pueden anotar. La Iglesia como sacramento de comunión con Dios y entre los hombres. Repito, la Iglesia, sacramento de comunión con Dios y entre los hombres. Ahora, toda reflexión acerca de la Iglesia, como en este caso, tiene algunos objetivos particulares, al menos para mí, y yo se los comparto. O sea, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos no solamente conocer más acerca de la Iglesia. No solamente queremos conocer más acerca de la Iglesia, sino también queremos que este conocimiento de la Iglesia produzca en nosotros más amor a la Iglesia. Más amor a la Iglesia. Tercero, que este conocimiento y este amor a la Iglesia nos ayude a avivar nuestra pertenencia a la Iglesia. O sea, nosotros ya pertenecemos a la Iglesia, pero lo que queremos es que esta pertenencia a la Iglesia sea más estrecha, más viva, más consciente, más responsable. Porque solamente así podremos participar mejor en la misión de la Iglesia. De manera que el objetivo particular de mi intervención sería conocer más la Iglesia para amarla mejor, para sentirnos más pertenecientes a la Iglesia y colaborar más activa y responsablemente en su misión. Para que esto tenga fruto y no quede solamente en el plano teórico, en el plano del conocimiento. Así vamos a proceder. A ver, vamos a comenzar por algo muy elemental. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué significa la palabra Iglesia? Ustedes habrán pronunciado y habrán escuchado la palabra Iglesia cientos de veces. Yo la he pronunciado miles y miles y miles de veces. Muchos miles de veces. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué es la Iglesia? Porque partiendo de que, y hay que partir de aquí porque no siempre sabemos exactamente qué es la Iglesia. Decimos la palabra Iglesia, pensamos que entendemos bien lo que es la Iglesia, pero no es exactamente lo que decimos y pensamos, no corresponde exactamente a la realidad. Miren, la palabra Iglesia significa convocación de Dios. Convocación de Dios. O sea, Dios nos convoca, Dios nos llama a todos los hombres y mujeres de todos los pueblos y naciones para formar su pueblo. Dios nos llama, nos convoca a todos los hombres y mujeres de todos los pueblos y naciones para formar su iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. A ver, repitan, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Otra vez, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. ¿Por qué decimos que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios?
Porque en el Antiguo Testamento Dios tuvo ya un pueblo elegido. ¿Quién me dice quién fue el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel. Ahora me pregunto y les pregunto, ¿el pueblo de Israel seguirá siendo pueblo escogido de Dios? ¿Sí? Sí, porque Dios nunca es fiel a sus promesas, nunca es infiel a sus promesas. El pueblo no será fiel. Nosotros podemos no ser fieles, pero Dios nunca es infiel a sus promesas. A pesar de todo, Israel sigue siendo un pueblo elegido y amado por Dios. Aunque el pueblo de Israel no haya correspondido a esta elección, a este amor y a esta misión particular que Dios le encomendó. Es su alianza. Y la alianza de Dios nunca falla. Dios es el amigo fiel que nunca falla. Bueno, muy bien. Ahora, más concretamente, la iglesia, ¿cómo y dónde se realiza? En primer lugar, la iglesia es la familia cristiana. Por eso a la familia cristiana se le llama iglesia doméstica. Iglesia doméstica. A toda familia cristiana se le llama iglesia doméstica. O sea, estamos hablando de los fieles cristianos reunidos en una casa que integran una familia y que tratan de ser una comunidad de fe, una comunidad de oración y una comunidad de caridad y de servicio. Entonces, en primer lugar, iglesia es toda familia cristiana. Y cuando digo familia cristiana, estoy pensando en toda familia cuyos esposos están casados por la iglesia. Pienso que propiamente no se puede decir que sea una auténtica familia cristiana e iglesia doméstica una familia cuyos esposos no estén bendecidos por el sacramento del matrimonio. Y en segundo lugar, como les decía, la familia cristiana será iglesia doméstica si se esfuerza por ser comunidad de fe, comunidad de oración y comunidad de caridad y servicio. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16, 5. Saluden también a la iglesia que se reúne en la casa de Prisca y Aquila. Entonces, toda familia es iglesia de Dios. Toda familia cristiana. Y en toda familia cristiana, el representante de Cristo en cada familia cristiana es el esposo y padre de familia. Para que los esposos y padres de familia traten de asumir su responsabilidad. Ellos son los representantes de Jesucristo, pastor de toda la iglesia en cada familia cristiana como iglesia doméstica. ¿Se entiende esto? Bueno. En segundo lugar, iglesia es la asamblea litúrgica actual, o sea, la comunidad que se congrega en un determinado lugar para un servicio litúrgico, por ejemplo, para escuchar o celebrar la palabra de Dios, para celebrar los sacramentos y especialmente para celebrar el sacramento de la Eucaristía. Estoy hablando de la asamblea litúrgica, o sea,
el conjunto de fieles que están reunidos en algún templo, por ejemplo, para participar en la celebración de la misa o en una celebración de la palabra de Dios. Entonces, también a eso se le llama iglesia. También es iglesia la comunidad cristiana local, o sea, los cristianos que viven en un pueblo determinado, en una ciudad determinada, o en un sector de un pueblo o de una ciudad, o en otra unidad territorial determinada, ¿verdad? O sea, estoy hablando de una comunidad cristiana local, o sea, que vive en un determinado lugar, un pueblo, una ciudad, una ranchería, una colonia, etc. En nuestro caso concreto, pensando en la diócesis, entonces es iglesia el conjunto de cristianos de una rectoría, por ejemplo, la rectoría de Nuestra Señora del Rosario, o los cristianos de un centro misión, por ejemplo, los cristianos del centro misión Madre de Dios, los cristianos de una parroquia, por ejemplo, la parroquia de Santa María de Guadalupe de Tonila, yo soy de Tonila, o los cristianos de un decanato, por ejemplo, todos los que forman el decanato de Cristo Rey, o todos los cristianos que integramos la diócesis de Colima. O sea, estas circunscripciones, ¿verdad? Una rectoría, un centro misión, una cuasiparroquia, una parroquia, una diócesis, son iglesias en cuanto a comunidades cristianas locales. Entonces, los representantes de Cristo en estas comunidades locales que ya mencioné, pues son el rector, ¿verdad? El responsable de un centro misión, que generalmente son sacerdotes, ¿verdad? El párroco de una determinada parroquia y el obispo, don Gerardo en este caso, como responsable de la diócesis de Colima. Y en último lugar, iglesia es también la iglesia universal, o sea, el pueblo de Dios disperso por todo el mundo o la comunidad universal de los creyentes en Cristo o fieles cristianos. En este caso, estamos hablando de la iglesia universal hoy día regida, ¿verdad?, como por el Papa León XIV, como representante de Jesucristo pastor y como vicario visible de él, ¿verdad? Entonces, resumiendo, iglesia es toda comunidad cristiana, toda asamblea litúrgica, toda comunidad local y la iglesia universal. Entonces, por favor, no confundamos iglesia con templo. No confundamos iglesia con templo. Por ejemplo, el lunes, Dios mediante, celebramos en familia el 40 aniversario de la defunción de nuestro papá. Entonces, pues yo he invitado a todos mis familiares para la misa exequial, que será próximamente el lunes a las 7 de la tarde en Tonila. Entonces yo les dije, va a ser en el templo parroquial de Tonila, no en la iglesia parroquial de Tonila. Distingamos iglesia y templo. La iglesia no es el templo. ¿Queda esto claro? Bueno. Pasamos, entonces, estos 4 significados, de hecho, son inseparables. Y por eso, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 752, apúntenlo, Catecismo número
7:52, para que después lo lean. La iglesia es la familia y el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. Existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra de Dios y del cuerpo eucarístico de Cristo, y de esta manera llega a ser ella misma, o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Bueno, catecismo número 752, para que después lo chequen, Segundo punto, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? 752 del catecismo, de la Iglesia Católica. El catecismo grueso, no el compendio, porque hay el catecismo general, el completo, y el compendio o la síntesis. O sea, ojalá hagamos lo posible por tener el catecismo completo, no el compendio, porque es nuestro catecismo, Así como nadie puede no tener la Sagrada Escritura. Libros indispensables para todo buen cristiano son la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica, el completo. Es nuestro catecismo. Segundo punto, la Santísima Trinidad y la Iglesia. Estamos hablando del misterio más importante de nuestra fe, el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué es el misterio de la Santísima Trinidad? ¿O en qué consiste? En que Dios es un solo ser, pero que existe en tres personas divinas. ¿Cuáles son estas tres personas divinas? Digan, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿El Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Entonces son tres dioses? No. Es un solo Dios en tres personas distintas. Muy bien. Este es el misterio o la verdad de fe más importante que todos debemos profesar. Y de hecho, hacemos profesión del misterio de la Santísima Trinidad cada vez que recitamos el credo, ¿verdad? Bueno. Entonces, nos preguntamos, ¿de dónde viene la iglesia? ¿Quién la hizo? ¿Quién la formó o quién la creó? Por lo tanto, a esta pregunta no debemos decir que haya sido hecha o fundada solamente por nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que la iglesia proviene de la Santísima Trinidad. La iglesia proviene de la Santísima Trinidad. En efecto, en el credo, después de profesar nuestra fe en Dios Padre Todopoderoso, creo en Dios Padre Todopoderoso, después decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo. Después decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y luego, a continuación, decimos, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Bueno, eso nos está indicando claramente que la Iglesia proviene de la Santísima Trinidad, no solamente de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay que creer que la Iglesia es un misterio y que la Santísima Trinidad es la fuente, es el modelo y es la meta del misterio de la Iglesia. Entonces, la Iglesia es obra o creación de la Santísima Trinidad. Y así como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, también podemos decir que la Iglesia fue creada por la Santísima Trinidad a su imagen y semejanza.
¿Y qué quiere decir que la iglesia haya sido creada por la Santísima Trinidad a su imagen y semejanza? Pues eso quiere decir que la iglesia es siempre una representación concreta, visible y permanente del misterio de la Santísima Trinidad, como comunidad de amor y como comunidad de vida. O sea, así como el hombre y mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, también la iglesia fue creada por Dios a su imagen y semejanza. Por lo tanto, por eso la iglesia es un misterio. Y por eso la iglesia es como una representación, una imagen. Podemos decir que la iglesia es un icono de la Santísima Trinidad. Como comunidad de amor y como comunidad de vida. Entonces, esto que estamos viendo es muy importante. Por lo tanto, a partir de hoy vamos a pensar y a decir que la iglesia fue creada ¿por quién? Por la Santísima Trinidad. Fue hecha, formada por la Santísima Trinidad. O sea, que no proviene solamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, continuamos. Por lo tanto, la iglesia es el proyecto de salvación de Dios que tiene como causa o principio no solamente al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, sino a las tres personas divinas. De tal manera que debemos decir que es la sabiduría de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo la que concibió y proyectó el misterio de la iglesia. Es el amor de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo el que quiso a la iglesia. Y es el poder de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo el que hizo a la iglesia, la sostiene, la guía y la santifica. Entonces la iglesia proviene de la Santísima Trinidad y más concretamente de su sabiduría, de su amor y de su poder. Por eso, los nombres propios y principales de la iglesia son tres. Esto lo dice también el Catecismo. ¿Cuáles son los tres nombres propios de la iglesia? Porque el nombre de iglesia es como nombre común, ¿verdad? Es como decir hombre, mujer. Pero ¿tú cómo te llamas? ¿Yo cómo me llamo? Yo me llamo Miguel, ¿y tú? Gloria. Esos son nombres propios. Entonces, ¿cuáles son los tres nombres propios de la iglesia? Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Repetimos, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Y así estamos haciendo justicia a las tres personas divinas. Pueblo de Dios, Dios Padre, cuerpo de Cristo, Dios Hijo, templo del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Bueno, no se nos olvide esto. Entonces la iglesia es fruto de la acción colectiva y constante de las tres personas divinas. Esto es, desde el principio hasta el final, la iglesia es toda entera obra de la Santísima Trinidad. En este sentido dice San Agustín, aquí está el padre José Luis, que acaba de regresar de Roma, hizo una licenciatura y le fue muy bien en teología patrística. Aquí está el padre José Luis. Entonces él estudió ampliamente a San Agustín y a otros muchos padres de la iglesia.
Entonces San Agustín, que es uno de los principales padres de la Iglesia, teólogos y doctor de la Iglesia, dice a este propósito: donde está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, allí está la Iglesia, que es como el cuerpo de la Santísima Trinidad. Fíjense qué imagen tan bonita. La Iglesia es como el cuerpo de la Santísima Trinidad. El cuerpo de la Santísima, o sea, la representación visible, concreta y permanente de la Santísima Trinidad. Con ellos inicia la sinodalidad. Sí, bueno, está bien. En síntesis, sintetizando lo que hemos dicho, entonces la Iglesia nace o proviene de la Santísima Trinidad. Está modelada a su imagen. Ya dijimos que la Iglesia es imagen de la Santísima Trinidad. Por eso algunos teólogos la llaman a la Iglesia el icono de la Santísima Trinidad. Y la Iglesia va al encuentro de la Santísima Trinidad para ser perfeccionada en su unidad. Cuando al fin del mundo la Iglesia sea conducida a la Jerusalén celestial y sean perfectos su amor y su conocimiento, entonces la imagen de la Santísima Trinidad en la Iglesia será más clara y más resplandeciente. Por tanto, esta es una conclusión práctica. Hablar de la Iglesia no es hablar de instituciones, no es hablar de estructuras, no es hablar de organización, no es hablar de planes pastorales, no. Hablar de la Iglesia es ante todo hablar de personas. Hablar de la Iglesia es hablar primeramente de las tres personas divinas. Hablar de la persona de Jesús y luego de nosotros, que somos personas, hombres, mujeres, miembros de la Iglesia, como discípulos y misioneros de Jesús. Hablar de la Iglesia es, también como lo dice San Agustín, es hablar del Cristo total. Christos totus, dice San Agustín. La Iglesia, dice San Agustín, es el Cristo total. Cristo total, o sea, de Cristo cabeza y de nosotros que somos su cuerpo. Esta expresión es muy bonita y muy profunda. La Iglesia es el Cristo total, hermanos. ¿Y quién es el Cristo total? Cristo como cabeza y nosotros que somos sus miembros, su cuerpo. Entonces, Cristo y nosotros somos un solo ser, una sola persona. Una sola persona, no una persona física, sino una persona mística y espiritual. La Iglesia es el Cristo total. Bueno, cuando hablamos aquí de discípulos misioneros, esto vale también para las mujeres, ¿eh? No piensen que nomás estamos hablando de los discípulos como hombres. Todos en la Iglesia estamos llamados a ser discípulos, discípulas, misioneros, misioneras de Jesús. De manera que aunque se emplee el nombre en masculino, vale también para las mujeres, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de otro temita. La Iglesia como sacramento, porque lo que estamos reflexionando ahorita es sobre la Iglesia como sacramento de comunión, ¿verdad? ¿Por qué llamamos a la Iglesia sacramento? ¿Qué acaso los sacramentos no son solamente 7? Porque nosotros estamos acostumbrados y decimos y creemos que los sacramentos son 7. No más y no menos. Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, orden,
Se llama sacramento del orden, no del orden sacerdotal, sacramento del orden, matrimonio y unción de los enfermos, ¿verdad? Entonces, cuando se dice que la iglesia es sacramento, ¿acaso estamos pensando en un octavo sacramento? No, no necesariamente, sino que la definición de sacramento la aplicamos, se dice, de manera análoga, o sea, de manera semejante a la iglesia. Y por eso decimos que la iglesia es como sacramento. La iglesia es como sacramento. ¿Y qué es un sacramento? El sacramento es un signo sensible, visible y eficaz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de la vida divina. Signo visible, sensible, pero eficaz, o sea, no solamente representa la gracia de Cristo, sino que también la comunica, nos la comunica, ¿verdad? A quienes recibimos cualquier sacramento. Y la gracia de Cristo, pues es también, como decir, la vida misma de Dios, ¿verdad? La gracia es la vida misma de Dios, o sea, Dios en nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces yo quiero decirles que desde hace más o menos 60, 70 años, se afirma en la iglesia que todo lo divino y lo humano, todo lo sagrado y mundano, todo lo espiritual y lo material, o sea, absolutamente todo, también lo sobrenatural y lo natural, o sea, absolutamente todo, repito, todo lo divino y lo humano, lo espiritual y lo material, se entiende como sacramento. Se entiende como sacramento. Les voy a explicar esto más detenidamente. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, ¿se acuerdan de que en San Juan, en el capítulo, me parece que 14, Felipe, el apóstol Felipe, le dice a Jesucristo, muéstranos al Padre? ¿Y qué le responde a nuestro Señor Jesucristo? Tantos años que llevo con ustedes y no me conocen. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Qué quiere decir Jesucristo con estas palabras? Que Jesucristo es el rostro de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto también? Como lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses, Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Entonces, si Cristo es el rostro del Padre, si Cristo es la imagen visible de Dios invisible, eso quiere decir que Cristo es el sacramento del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Cristo es el sacramento del Padre. Ahora bien, les decía que todo lo que existe, lo espiritual y lo material, lo sobrenatural y natural, lo divino, lo humano, todo se puede entender desde el punto de vista cristiano como sacramento. Entonces ya dijimos, Jesucristo es el sacramento del Padre, ¿verdad? Ahora bien, hay una obra de teología que se llama Sacramentum Mundi, el sacramento del mundo. O sea, se nos está diciendo que el mundo, o sea, todo lo que existe, todo, absolutamente todo lo que existe es como un sacramento. O sea, cualquier realidad
por el hecho de haber sido creada por Dios. Es una representación, es un reflejo, es una expresión más o menos clara de Dios y de las perfecciones de Dios, concretamente de su bondad, de su amor, de su sabiduría, de su belleza y de su poder. Entonces, en ese sentido, cada hombre y cada mujer es sacramento de Dios. Fíjense bien. Una flor es sacramento de Dios. Todo cuanto existe. Una abeja es sacramento de Dios. El sol es sacramento de Dios. Por eso San Francisco de Asís, ¿cómo le llama al sol? Hermano sol, hermana luna, hermanas estrellas, hermano lobo. Todo lo que existe, por ser creación de Dios, es una expresión, un reflejo más o menos claro de Dios y de sus perfecciones, de su amor, de su bondad, de su sabiduría, de su belleza, de su poder. Entonces, absolutamente todo lo que existe es sacramento de Dios. Llevémonos esta consigna. Yo soy sacramento de Dios. Yo soy sacramento de Dios. Y debo serlo para los demás. De tal manera que, como le dice Jesucristo a Felipe, quien te vea a ti, vea a Dios. Quien me vea a mí, vea a Dios y a Jesucristo. Eso significa ser sacramento de Dios. Exactamente. ¿Se entiende esto? En ese sentido, en este mismo sentido, también se afirma hoy que la Iglesia es como un sacramento. Y a la Iglesia se le llama sacramento universal de la salvación. Sacramento universal de la salvación. Universal. ¿Por qué se le llama sacramento? Porque es signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Esto es lo que nos dice el Concilio Vaticano II cuando habla de la Iglesia como primera descripción. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Sacramento universal de salvación. O sea, la Iglesia, fíjense bien, hermanos, contiene todos los méritos, toda la gracia, todo el fruto de la redención y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto la Iglesia nos comunica a cada hombre, no solamente a cada miembro de la Iglesia, sino a todos los hombres, los méritos, los frutos, las gracias de la redención y salvación de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia es la depositaria de todos los frutos, méritos y gracias de la redención de Jesucristo y los comunica, los aplica a cada hombre y mujer y a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los lugares. En ese sentido, a la Iglesia se le llama sacramento universal de salvación. Como les dije, sacramento universal de salvación. Y esto es una de las principales novedades que nos ofrece el Concilio Vaticano II. Bueno, pasamos a otro punto.
A ver, vamos. Bueno, por la cuestión del tiempo, vamos a abreviar algunas cosas, ¿eh? Vamos a ver brevemente otro puntito que se llama: la iglesia es ante todo comunión, porque el tema concreto que estamos viendo es la iglesia como sacramento de comunión. Entonces, ¿qué significa la palabra comunión? La palabra comunión en este caso no se refiere a la Sagrada Comunión, sino que ya vimos en lo que les expresé hace ratito. La iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios. Unión íntima con Dios quiere decir comunión con Dios, y de la unidad de todo el género humano, o sea, de la comunión entre todos los hombres y mujeres. Entonces, de esa comunión estamos hablando. Todos los elementos esenciales del concepto cristiano de comunión se encuentran reunidos en un texto, el que lo pueden anotar, por favor. Primera carta de San Juan, pongan 1 Juan, capítulo 1, versículos del 3 al 4. 1 Juan, capítulo 1, versículos 3 a 4. ¿Ya lo anotaron? Bueno, ¿qué dice ahí? Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que su gozo sea completo. Repito, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo o alegría sea perfecto. Entonces, lo primero que destaca este texto de la primera carta de San Juan es que el punto de partida de la comunión, ya sea con Dios o de la comunión entre nosotros, es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto es muy decisivo en nuestra vida cristiana, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando con nuestro Señor Jesucristo vivo y resucitado. No con Jesucristo muerto. Jesucristo murió solamente una vez. Resucitó gloriosamente al tercer día, y en esa condición de resucitado gloriosamente, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y en esa condición de Jesucristo vivo y gloriosamente resucitado, está también con nosotros, sigue entre nosotros. Por lo tanto, es importante reconocer su presencia para yo poder encontrarme con Él, con Jesucristo vivo y resucitado. Entonces, eso es importante. Este encuentro con Cristo crea comunión con el mismo Cristo y también con el Padre y el Espíritu Santo. Y de la comunión con la Santísima Trinidad nace la comunión de los hombres entre sí, entre nosotros. Pero la comunión de los hombres con Dios solo es posible porque Dios, que nos amó primero por su gratuita iniciativa, se encuentra y se comunica con los hombres por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Otro texto importante, que también ustedes lo van a releer y a reflexionar,
es el siguiente. Por favor, lo pueden anotar. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Primera Corintios 10, versículos 16 a 17. ¿Qué dice? El cáliz o copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Jesucristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Pues si el pan es uno solo y todos participamos de ese único y mismo pan, todos somos o formamos un solo cuerpo. ¿Y cuál es este solo cuerpo? El cuerpo de Cristo resucitado. Fíjense bien. O sea, nos está diciendo aquí San Pablo que la Sagrada Eucaristía, que es comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es la que hace efectiva, es la que hace posible la comunión o la formación de un solo cuerpo, o sea, la formación de la Iglesia como un solo cuerpo, que es el cuerpo vivo y resucitado de Jesucristo. En este sentido, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, cuerpo vivo y resucitado. Entonces, la Sagrada Eucaristía es la que engendra, o sea, la que hace posible principalmente la comunión de nosotros con Dios y la comunión de nosotros entre sí. Por eso es tan importante la Sagrada Comunión. Entonces, la comunión tiene dos dimensiones. La dimensión vertical, o sea, de nosotros para con Dios, y la dimensión horizontal, o sea, la comunión entre todos nosotros, ¿verdad? O sea, la dimensión vertical es la unión íntima, total, profunda y vital con Dios, mediante Cristo y su Espíritu, a partir de la iniciativa amorosa de Dios. Dice un documento del Concilio Vaticano II que se llama la Constitución Dogmática sobre la Revelación Divina. En el número 2 dice: por la revelación, Dios invisible, por su inmenso amor, habla a los hombres como a amigos y convive con ellos para invitarlos a la comunión con Él y recibirlos en su compañía. Para invitarlos a la comunión con Él y recibirlos en su compañía. Estamos hablando de la comunión en sentido vertical, o sea, comunión de nosotros con Dios. De nosotros, ya sea comunitariamente o también la comunión a nivel personal de cada uno de nosotros con Dios, Santísima Trinidad, ¿verdad? Y la dimensión horizontal de la comunión, pues se entiende sobre el fundamento de esta comunión con Dios, con la Santísima Trinidad. Los hombres y mujeres entramos también en una relación de comunión íntima entre nosotros, tanto a nivel de toda la familia humana, o sea, la humanidad entera, como también a nivel de la Iglesia, que es la familia de Dios. Bueno, vamos a pasar al último puntito, que pienso yo que tiene como más sentido práctico,
vamos a hablar ahora de la iglesia como casa y escuela de comunión. Así se llama este punto. Es un aspecto novedoso de la iglesia, ¿eh? La iglesia, casa y escuela de comunión. O sea, vamos a concretizar más esto, la comunión, la iglesia como sacramento de comunión, ¿no? ¿Dónde encontramos esta expresión? La iglesia, casa y escuela de comunión. Bueno, principalmente en lo que se llama el documento de Aparecida. El documento de Aparecida es el fruto de la quinta reunión general de obispos de América Latina y del Caribe, que se celebró en Aparecida, Brasil, en el año 2007. Entonces, a ese documento, ¿verdad?, que fue el fruto de esa reunión de los obispos de América Latina y del Caribe, reunión general, pues que duró varios días, ¿verdad? A ese documento se le llama documento de Aparecida, ¿verdad? Bueno, en ese documento de Aparecida es en donde encontramos principalmente esta expresión novedosa: la iglesia es casa y escuela de comunión, ¿eh? O también ahí se nos dice que la iglesia es sacramento de comunión con Dios y entre los hombres, ¿eh? Sacramento de comunión con Dios y entre los hombres, ¿eh? Bueno, entonces ese documento de Aparecida nos ofrece esta novedosa y significativa expresión: la iglesia es casa y escuela de comunión, y nos invita a construir una iglesia o a construir la iglesia de tal manera que sea casa y escuela de comunión, ya que la formación de los discípulos y misioneros de Jesús requiere de comunidades eclesiales que se esfuercen en ser casa y escuela de comunión y de solidaridad. De aquí surge precisamente la tarea permanente de construir la iglesia como casa y escuela de comunión, para que todos los cristianos seamos testigos auténticos de la nueva evangelización y vigoroso fermento del Evangelio en el mundo. Entonces, ¿qué significa este nombre de la iglesia? Casa y escuela de comunión. Bueno, en primer lugar, la iglesia es casa de comunión porque es el lugar donde los hombres y mujeres nos encontramos personalmente con Jesucristo vivo y resucitado. Es el lugar donde todos los hombres y mujeres nos encontramos personalmente a Jesucristo vivo y resucitado. Y así descubrimos el amor de Dios Padre. Pero ¿cuáles son los lugares, las personas y otras mediaciones de la iglesia que nos hablan de Cristo, que nos ponen en comunión con Él y nos permiten ser sus discípulos y misioneros? O sea, si es fundamental para que la iglesia sea casa y escuela de comunión el encuentro comunitario y personal con la persona de Jesucristo vivo y resucitado, nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está Jesucristo para que todos nos encontremos con Él? ¿Dónde está? Entonces es lo que vamos a ver. Porque Jesucristo no está solamente en el cielo, sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Se acuerdan que antes había una pregunta en el catecismo que yo estudié? ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Así respondíamos. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar.
Entonces, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la Santísima Trinidad. Estamos hablando de Dios Padre, de Dios Hijo Jesucristo y de Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, pues entonces es lo que vamos a concretizar. ¿Dónde está Jesucristo para que yo me pueda encontrar con Él, así como aquí nos estamos encontrando unos con otros, a nivel personal y comunitario, ¿verdad? Bueno, entonces el documento de Aparecida nos habla de 6 lugares y acciones y momentos concretos de encuentro personal y comunitario con nuestro Señor Jesucristo, vivo y resucitado. Primer encuentro, o sea, primera presencia de Jesucristo entre nosotros, ¿verdad? Encontramos y nos encontramos con Jesucristo vivo y resucitado de manera especial en la Sagrada Escritura o Palabra de Dios. Jesucristo, Dios, está presente en la Sagrada Escritura. ¿Sabían esto? Sí. Bueno, por eso cuando tomemos la Sagrada Escritura, avivemos esta conciencia. Y también es bueno que cuando tomemos en nuestras manos la Sagrada Escritura, le demos un beso a la Sagrada Escritura. Porque allí está presente Dios. Allí está presente nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva y personal de Dios. Por eso es indispensable, es condición indispensable para el discípulo misionero, el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. Por eso hay que educar al pueblo en la lectura, meditación y oración de la palabra de Dios. Porque, fíjense bien lo que voy a decir, desconocer la Escritura o palabra de Dios es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo. Así de sencillo. Quien no conoce la Sagrada Escritura o palabra de Dios, no conoce a Jesucristo. Eso lo dice ¿quién, José Luis? San Jerónimo. San Jerónimo. Por lo tanto, si no conocemos la Escritura, no conocemos a Jesucristo y estamos renunciando a anunciarlo. Porque ¿cómo voy a anunciar a quien no conozco y no amo? ¿Lo puedes hacer tú? No. Entonces, puesto que ahí está presente nuestro Señor Jesucristo, vivo y resucitado, yo debo conocer la Sagrada Escritura, meditarla, orar a partir de la Sagrada Escritura. Entre las muchas formas de acercarnos a la Sagrada Escritura, hay una forma privilegiada a la que todos estamos invitados, que es lo que se llama la Lectio Divina, que es un ejercicio de lectura meditada y orante de la Sagrada Escritura. Levanten la mano los que ya conocen este método de lectura, reflexión y oración de la Sagrada Escritura, la Lectio Divina. Levanten la mano. Pues ya son muchitos. Entonces hay que procurar que en todas las parroquias de la diócesis se den talleres sobre la Lectio Divina para que todos aprendamos y hagamos este tipo de oración, que es la oración más recomendada y más completa de la Iglesia. Más completa que el Santo Rosario. Y que nos disculpe la Virgen María. Ella no se va a enojar, porque ella siempre nos dice, hagan lo que les diga mi hijo. Bueno, ¿ya será hora? Caray, pues ya, ni modo.
Quedó mucha tela que cortar, pero será en otra ocasión. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Ojalá que les haya servido esta reflexión. Muchas gracias.